de los feministas. Entonces, con eso podíamos nosotros eh, poder entender a los muchachos y poder escuchar qué les estaba pasando y qué estaban viviendo, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé si en este momento eso se haya mantenido, pero nosotros lo hicimos. Y teníamos a nuestros propios médicos jóvenes atentos a los WhatsApp de los muchachos. Además teníamos WhatsApp regionales con un delegado por región que pudiera comunicarse rápidamente con Lima para poder, ojo, yo me he comunicado a través de estas cosas con los muchachos y hemos podido conversar con la jefa de personal del MINSA, con la doctora Claudia Ugarte, y avisarle que había habido un accidente, que necesitábamos que recogieran en una ambulancia a tal persona, de manera de poder ayudar a nuestros serumistas, ¿no? Que realmente necesitan pues el apoyo de los hermanos más grandes, ¿no? Y quien esté en el colegio médico y quien esté de autoridad tiene que brindarle apoyo a estos muchachos, ¿no? No podemos dejarlos solos. Si lo hicimos y si llegamos al colegio, lo vamos a volver a poner, porque creemos que es tremendamente importante el acompañamiento. Y más allá, ya volando un poco en la época, 6 años después, hacer un poco de telemedicina, ¿no? O sea, tener médicos que donen su tiempo para hacer consultorías de telemedicina, especialmente para esos jóvenes que se van lejos y que a veces no tienen a quién preguntarle, ¿no? No tienen la experiencia del más viejo y no tienen el libro o no tienen el hermano más grande que pueda ayudarlos en diagnósticos que a veces no son fáciles. Creo que usted y Correcto. yo como médicos entendemos que cuando comenzamos sabíamos de manera diferente, la experiencia en medicina es importante. Sí, No, claro, no, sí, sí, coincido. no basta solo tener conocimiento. Así es. Adelante, Dilberto, con la pregunta. Creo que se ha desconectado. A ver, un ratito. Dilberto, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Ah, Bueno, ya. tocaron la puerta. Estoy en la Ya, uni y te estoy en el pabellón corresponde. central y tocaron la Ah, ya. puerta porque está prendida la luz a esta hora. Bueno, doctor, la tercera pregunta tiene que ver un poco, pero acá dice la tercera pregunta textualmente. ¿Cómo ve la educación médica a nivel de pre y posgrado, incluida la residencia? Quiero ampliar esto pensando en lo siguiente. No, lo siguiente, miren. En los últimos, digamos, 50 años, uno percibe algo como cambio en la educación en general y medicina en particular, ¿no? Este, San Marcos hace 50 años tenía 44.000 alumnos y ahora no. La UNI tiene 11.000 alumnos como el año 75. O sea, en 50 años lo han cambiado. El número de estudiantes universitarios hoy, ¿no? Más o menos en el 85% hoy en universidades particulares, privadas. Entonces, alguna vez, ¿no? A mí me hace decir, un bonito concluir sobre temas de educación superior, me hace decir como que los hemos privatizado. ¿Por qué? Porque esto ha sido recurrente, ha ido aumentando, aumentando. No Así es. esperaremos que llegue, pues la tendencia es a crecer, que llegue al 95% la universidad, ¿no? En la educación superior en el Perú es. Y la realidad es que en el mundo hay dos paradigmas. La norteamericana, donde la educación superior es privada, las dos de Nueva York, públicas, se pagan, y la de Europa del Norte, donde la educación superior es pública. Y las dos privadas de Berlín, por decir, ¿no? Le dicen, a modo, si fuéramos peruanos, le dijéramos el arca de Noé, ¿no? Frente a dos paradigmas, en los últimos 50 años, ¿a qué mundo nos hemos acercado? Y obvio, caricaturescamente, la educación en general, ¿no? Es de caricatura. Acabamos de ver esto de la feria de los científicos. Entonces, frente a esa realidad, naturalmente esto afectará también a medicina. San Fernando tiene la misma cantidad. Yo quisiera invitarle a reflexionar sobre las consecuencias de esto, ¿no? Y basado en una experiencia particular. Yo soy padre de familia, dictaba en la Universidad Ricardo Palma hace como 10 años, en un carro, para transmitirle a usted el tema de salud. Oí a dos señoritas conversando. Estoy en tal universidad y quiero pasarme acá. Me dice que ahí es más fácil estudiar medicina. Yo no pensaba en ese tiempo tener un hijo que estudia medicina. No pensaba. Ahora tengo un hijo que estudia medicina. Ricardo Palma está en el 5.º año, está terminando.
Entonces escuché y era una persona más, ¿no? Que oía la conversación. Y entonces, sube al mismo carro un joven y me saluda. Era mi alumno de electrónica. Y entonces, y que se conocían con la señorita entonces un poco la señorita, imagino que se imaginó, pues, pensó rápidamente que estoy hablando con un señor que es universitario. Y profesor, ¿qué opina? Me dijo. Y hagamos una conversación. Ahí éramos 4 al final. De los 2 que conversaban, el joven y yo solamente le dije lo siguiente. Estudie, le van a ayudar a sus compañeros para absorber una pregunta en un examen. A eso le llaman plagio. Pero cuando usted sea en el quirófano, cuando usted está operando, más allá de la edad, cuando usted tenga 30 años, la enfermera, el médico más joven que usted, le va a ayudar. Usted tiene que resolver algo concreto. No va a estar, ese mismo año no estaba todavía de moda el WhatsApp, ¿no? Para preguntar a nadie, ¿no? Ahí usted tiene que estar preparado para eso. Pues eso le ayudan, creo que usted tiene que reflexionar más. No se preocupe en qué universidad le ayudan más que menos. Que tiene que calificar, ya reflexionar. Y a propósito, pues, de esta pregunta que le digo, ¿no? La tendencia hizo los jóvenes, no es casual, acá en la uni, soy profesor de la uni, a veces decimos, tenemos hijos que estudian medicina, las carreras, muchos de ellos en la universidad decimos, hoy estamos regalando el ingreso de su hijo porque no ha ganado nada de su parte. A él le van a decir, ¿tú a quién le has ganado? Le van a decir a alguien en una discusión, le va a decir a quién le has ganado. Pero a un chico de la uni no le van a decir a quién le has ganado. Oye, no le va a decir a quién le han ganado. Entonces, en esa reflexión decíamos, de repente la solución anda porque hay que repensar el número de alumnos. De repente San Fernando, ¿no? Y en San Marcos no es justo que a estas alturas se mantenga el número de alumnos del año 75, ¿no? De repente hay que pensar, ¿no? En que tiene que haber recursos para que la universidad pública crezca, cosa que el joven ahora, que la educación sea elitizada, o sea, el joven que pueda, no importa si en la segunda o la tercera vez, tener más facilidades. Porque lo otro es, si no tienes economía, estudias no solo medicina en general, ¿no? Un poco invitándole a este tema, me gustaría que usted nos dé su... A ver, ingeniero, usted es de la uni, yo soy de San Fernandina, y creo que usted y yo sacamos con orgullo nuestros centros de estudio, ¿no? Yo me siento muy orgullosa de ser sanmarquina y de ser de San Fernando. Nosotros postulamos 20.000 postulantes para 200 vacantes en medicina cuando yo ingresé en el año 79 a la Facultad de Medicina. Y actualmente, bueno, nosotros recuerdo que salíamos entre 200 y 300, las promociones variaban, ingresábamos sí 200 y entraban además los que entraban por primeros puestos. Al final éramos como 240 ingresantes, más los que se sumaban de traslados. Y durante la carrera se iban quedando algunos, iban cambiando de promociones. Nosotros acabamos cerca de 300 alumnos. Conversaba el otro día, porque estábamos de bodas promocionales en San Fernando, y me decían que en este momento las promociones son de ingresantes y salientes de aproximadamente 130 personas. O sea, ya no se gradúan ni los 200 ni los 300 que nos graduábamos antes. Ahora la graduación es más o menos de 130, 140 alumnos por promoción. Significa que no estamos como antes, estamos menos que antes. Un segundo, por favor, voy a cortar un ratito que tengo a un perrito que me está jalando la puerta antes de que haga algún destrozo. Sí, si me están escuchando, para complementar lo que dice la doctora. Listo, ya volví. Ya, siga, quedo. No, por favor, siga, Yo doctor. estaba ocupando el espacio para dar mi idea. Parece que el inmediatismo económico, la necesidad y la urgencia de éxito en los jóvenes de ahora, la frivolidad ha hecho que la carrera médica sea menos atractiva. Y eso yo veo que hay menos jóvenes. ¿Por qué? Porque son 10 años que vamos a esperar para tener
recién la profesión, más o menos, es el promedio. Y no solo Así eso, es. no solo eso, algo que usted ha visto, que ya está viendo y que yo veo, lo empecé a ver cuando estaba terminando, porque ya soy jubilado, que hay más mujeres ahora estudiando medicina que hombres, mucho más. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Eso hay que hay pocos hombres y más mujeres. O sea, como que Sí. la carrera para ellas es más atractiva porque, no sé, tienen más vocación de sacrificio, son más, eh, digamos, responsables, qué sé yo. Pero hay esa alteración. Y eso es un factor que hay que comentar y ya la dejo a usted para que siga con la secuencia. Bueno, yo le cuento, doctor y ingeniero, que cuando yo ingresé a la facultad, nosotros solamente teníamos acá en Lima, yo soy limeña, vivo en Lima, tres opciones. O entraba usted a San Marcos, o entraba usted a Villarreal, Cayetano. o entraba a Cayetano Heredia. Eran las tres universidades que estaban en mi tiempo. Yo soy hija de una médico mujer, mi mamá era médico de San Fernando, mi papá era abogado de San Fernando. En algún momento mis papás me preguntaron si quería estudiar en alguna otra universidad y bueno, postulé a las tres porque ellos querían, pero finalmente cuando hubo la opción de pasarme de una universidad a otra, decidí quedarme en San Fernando por una serie de razones, porque había gente, los colegas eran de todas partes del Perú, porque realmente era una realidad diferente por completo a lo que se vivía en otras zonas, en otras partes, porque había mucha solidaridad en los estudiantes sanmarquinos, y porque eso es un poco el sello de los que hemos estudiado allí, pero sabíamos que quienes nos enseñaban eran súper profesores, no solo porque te enseñaban técnica médica, porque eso se puede ahora suplir con algunas otras cosas, sino porque eran señores doctores. Yo recuerdo a un profesor al que quise mucho, al doctor Pedro Domínguez, que me enseñó semiología. Doctor, comenzaba desde abotónate, ponte el estetoscopio en el bolsillo, no empujes la cama del paciente, con todo el respeto que se merecía el doctor. Realmente me enseñó a respetar al paciente. Me acuerdo que ustedes no pueden tutear al paciente, el paciente es un señor o una señora igual que cualquier otra persona y ustedes son estudiantes y luego van a ser médicos. No tuteen, salvo que sea un niño o alguna cosa que requiera algún comportamiento especial. Pero nos enseñaban y no nos pasaban por agua caliente. O sea, realmente el que jalaba, jalaba. Yo era chancona, ¿ya? O sea, yo no tengo problemas porque a mí me gustaba lo que hacía, pero sí, pues, si te jalaban y tenías que repetir y no había que mi mamá es fulana o que mi papá, no, no, ahí éramos todos igualitos y era más bien una sana competencia por ver quién aprendía y quién sabía. Y pues nosotros vivimos las épocas de las fotocopias del SEM, ¿no? Y el que menos se prestaba una compraba la otra. Me acuerdo que nos prestábamos las láminas para estudiar de noche, de madrugada, y los que tenían un poco más de recursos invitaban a sus casas a los compañeros que tenían menos para que también pudieran estudiar. Entonces, y cuando nos encontrábamos con un colega de Villarreal o de Cayetano, era la sana competencia, ¿no? O sea, yo soy de aquí y aprendo y sé y te demuestro que sé, y a veces hasta eran discusiones entre los alumnos, pero de tipo académico. Eh, Nos enseñaron a estudiar y a querer y a ir hacia adelante, ¿no? Eh, eh, Creo que eran muy escasas. Realmente el Perú necesitaba más facultades de medicina para poder suplir todo este déficit. Pero en este momento, bueno, menos cuando yo salí del decanato, eran 52 facultades de medicina y 19 estaban en Lima. Entonces, no está mal que hayan universidades privadas, pero lo que sí tiene que haber es un control estricto sobre el nivel académico. O sea, ¿cuál es el perfil? Y eso lo discutí yo muchas veces con los, creo que 4 o 5 ministros que me tocó
conversar mientras yo fui decana en esos 2 años y preguntarle cuál es el perfil que el Perú necesita del médico que se gradúa de una facultad de medicina peruana. O sea, nosotros no podemos formar un médico para Italia, para España o para Estados Unidos. Nosotros tenemos que formar un médico para esta realidad nuestra, que sepa de leptospira, que sepa de Chagas y que sepa pues de nuestro dengue y que sepa cómo prevenirlo y cómo tratarlo. Entonces, las facultades de medicina tienen que ser supervisadas y el MINSA tiene que establecer cuál es el perfil que debe formar la universidad peruana para que pueda ejercer en el Perú. Tiene que haber igualmente un examen, doctor, de los que vienen de fuera, de todos, de los que vengan del occidente, del oriente, de países ricos y de países pobres, porque necesitamos que quien venga a curar a los peruanos sepa lo que está haciendo, que no se les regale la nota, que no se forme gente que no tiene, que no esté bien formada. Y por último, dar un examen. Demos el examen todos, peruanos y extranjeros, toditos por igual, de manera que demuestren la suficiencia. Entonces, hay un examen que usted debe conocer y el ingeniero lo conocerá cuando su jovencito termine, que es el examen de las PFAM, se llama examen de NAM, que lo hacen el conjunto de facultades de medicina. Que sea la mejor forma o la peor, no creo, pero por lo menos habrá que irlo mejorando. Es el único examen que se toma para muchas universidades. Y, oh sorpresa, hay universidades que siempre están entre los 5 primeros puestos y hay universidades que nunca lo aprueban, o que si lo aprueban raspando. Entonces, ¿quién le gustaría a usted que lo atienda? Que lo atienda el que viene de la universidad, que siempre está entre los 5 primeros puestos, o que sea el colega que salió de una universidad que nunca aprueban, que nunca llegan al mínimo de 10. Particularmente preferiría que fuera un aprobado, por lo menos, ¿no es cierto? Y que ese aprobado pudiera además capacitarse. Pero ese es el gran problema, pues yo fui un poco dura y dije, yo no colegio, o sea, me reuní con los directivos de las PFAN y les dije, hagamos algo, ya que el MINSA no pone una nota mínima, ya que el MINSA no nos tiene un control serio sobre los que van a ejercer la medicina en el Perú, pongamos nosotros en el colegio médico no colegiar a quien no apruebe el ENAM. Yo lo hice, ¿ya? Y más aún, todavía antes de hacerlo, conversé con 2 ministros y les dije, no manden al CERUS a los que no hayan aprobado el ENAM. Y ojo, el ENAM lo den pues 3, 4 veces hasta que estén bien preparados, hayan suplido lo que les falta y puedan ejercer tranquilamente, ¿no? Aquí no es ponerle bloqueo a nadie, sino es decirle, mira, te falta un poco más, pues estudia, ¿no? Eso con buen ánimo. Un ministro me dijo que sí y después igual los mandó al CERU porque dijo que le faltaban serumistas. Y una ministra lo sacó en serio y dijo, hasta que no aprueben el ENAM no van. Después de allí ya salimos, vino la pandemia y comenzaron los temas. Sé que Indecopi los ha puesto como un bloqueo para trabajar y que es no me acuerdo cuál es el término exactamente, pero realmente Indecopi pues ha dicho que no tenemos el derecho de tomar el examen y incluso antes se tomaba en el colegio médico algunos exámenes para los que no estaban, las universidades que todavía no tenían el licenciamiento. Pero finalmente dijimos, bueno, el colegio médico no es un ente educativo, entonces trabajemos en equipo con alguien que realmente se dedique a esto, y eran las facultades de medicina, y entonces yo todavía tengo una foto en uno de mis Face donde están todos los decanos regionales y el Consejo Nacional en general, con toda la gente de ASPEFAN, de todas las universidades asociadas a ASPEFAN, firmando un convenio para realmente poder exigir que se tome a todos
e inclusive a los extranjeros para que yo los pudiera colegiar, si no, no colegiaba a nadie. Entonces, creo que eso hay que hacer, o sea, vamos a pedir la universidad privada, tiene pues ahora SUNEDU, pero ya ha visto usted que SUNEDU últimamente nos está abriendo puertas, ¿no? No soy quien para criticar, no sé bajo qué criterios, pero hay universidades que definitivamente, y sobre todo en carreras, para que no se desplome, ingeniero Edilberto, un puente, ¿no es cierto? No se cayó, se desplomó. Entonces, algo hubo mal, pues alguien calculó mal algo, ¿no? Y si usted va al hospital de Tumbes, hay unas grietas donde usted puede pasar el brazo así de una grieta hacia el otro lado de la grieta y un sótano lleno de agua, cuando realmente nuestros amigos de Tumbes deberían estar gozando de un hermoso hospital porque se ha costado y se hundió y ya no funciona. Y entonces creo que todos tenemos derecho a que la educación médica sea de calidad porque van a atender a un peruano, ¿no? No puede haber un peruano de segunda que no tenga una atención de calidad y por ahí comienzan las desigualdades, ¿no? Los que viven en Lima van a tener la atención de súper especialistas y los que vivan a 4.000 a 4.000 metros, 3.000 y pico metros sobre el nivel del mar, van a con las justas poder ser evacuados al establecimiento de salud más cercano, ¿no? Es una realidad que realmente nos golpea a todos. Y por eso creemos que tiene que haber una educación de calidad. Y, ingeniero, tiene usted toda la razón. Hay que inyectarle más cantidad de presupuesto a nuestras universidades para que investiguen, para que tengan mayor número de gente, pero así bien seleccionada, pues no, gente que realmente se merezca estudiar en la universidad pública y que quien ingrese a una universidad pública sepa que va a recibir lo mejor. Nosotros acabamos de estar en el centro de entrenamiento que tiene ahora San Fernando, ¿no? Ya hubiera yo pues querido tener una clínica de ese tipo cuando fui estudiante, ¿no? Nosotros trabajábamos a lo mejor cuando el papel se acababa, cuando alguna cosa tratábamos de ayudar un poco. Tienen una clínica de simulación que está creciendo, muy bonita, pero además está creciendo también con el apoyo de los exalumnos, ¿no? Nosotros hemos donado una cabecera de cuidados, otros han donado monitores para los chicos aprendan. Pero si viera usted, ingeniero, el centro de simulación que tiene la universidad donde yo trabajo, realmente es para quitarse el sombrero, ¿no? Para que los chicos se entrenen bien antes de tocar a un paciente y definitivamente, pues, tienen todas las facilidades, una biblioteca virtual que es un sueño, ¿no? Yo, médico, ratón de biblioteca, cada vez que puedo entro a la biblioteca virtual de la universidad porque es un sueño, realmente es un sueño. Y esa clínica de simulación es que parece, pues, otra cosa, ¿no? Una enseñanza de anatomía con unos sistemas que ya no necesita usted tener pues el cadáver, buscar y todo. O sea, definitivamente se trabaja con piezas anatómicas, pero hay mucho de esto de 3D y estas cosas que realmente pues pareciera, sabe usted, de ciencia ficción lo que se ve. Y qué bueno que se puedan tener, pero de todas maneras tenemos que controlar la calidad de la enseñanza. De verdad que hay que controlar la calidad de la enseñanza y no solamente en Lima, ¿no? Ni a las privadas, también en provincias, a ver qué está pasando, qué facilidades tienen y qué profesores tienen, ¿no? Conozco alguna universidad fuera de Lima, nacional, que me decía, doctora, nosotros tenemos que mandar a otro departamento a partir del quinto, sexto año, perdón, a partir del quinto, sexto ciclo, porque aquí no hay los especialistas para que estos chicos roten y puedan aprender el capítulo, ¿no? Entonces tenemos que sacarlos de aquí y mandarlos a otro sitio, ¿no? Para que realmente puedan terminar de formarse. Entonces, esas son las necesidades de la universidad pública que tenemos que hacerla crecer y de la universidad privada que tiene que ser regulada de todas maneras. Y tenemos que tomar exámenes porque es la única manera de poder tener alguna prueba fehaciente de que esto no funciona o de que en otros casos funciona muy bien. Una breve Pero repregunta, doctora. sí, Sí, me quedé preocupado cuando usted habló de la preparación de los jóvenes respecto a los lugares remotos a donde tienen que ir. Le digo por una experiencia personal. Yo tengo una hermana que es médico, Nina,
promoción 81, tal vez usted la conoce, pues, más o Debe menos. ser de la promoción de mi hermano, que es 81. Sí, la promoción de Zamora, Walter Mendoza, Nelly Guamaní, Guamaní es mi hermano, médico. Claro que la conozco. Entonces, Es la ella, promoción de mi hermano Mario. mire, el mundo es pequeño. Así es. Entonces, cuando le tocó Cerú, en su época vivíamos de cerca, pues vivíamos en la casa, entonces ella hablaba de que ella participó de no estar en Lima, sino en donde sale el sorteo, ¿no? ¿No? Para Moquegua, para Ubinas, cerca del volcán. Y mi padre, naturalmente, dije, yo he mandado a Lima a mi hijo para que venga a Ayacucho, no para que se vaya a Ubinas. Pero no dijo más, ¿no? No dijo más, o sea, no dijo ni ir y cómo se va a ir por ahí, ¿no? Simplemente pensaba para Ayacucho, a cualquier lugar remoto de Ayacucho, pero no para Ubinas. Entonces recuerdo que en la casa dijimos, papá, pero un médico, como un ingeniero, en mi caso, todos, en la universidad nos educan que vas a trabajar en el Perú, hijito, no vas a ir a Suiza ni a Alemania. Y en lo primero que usted dijo, como segundo, como que le encontré una incoherencia, porque primero usted se preocupa mucho el cuidado a dónde va a ir, y en lo segundo dije, no, hay que, ¿no?, educar pensando en el Perú. Esa amerita ampliar, ¿por qué? Porque la preparación para estar en el Perú supone muchas dificultades. Y le digo por lo siguiente. Una vez, acá en el Movimiento Indio Peruano, así se llama una institución que tiene en la cuadra 12 de Arequipa, te enseñan a hacer quechua. Me solicitaron enseñar quechua a médicos jóvenes, algunos eran jóvenes porque probablemente iban a Perú, pero eran jóvenes, ¿no? Quechua, a un grupo de 12 personas más o menos de quechua. Me solicitaron porque yo había inaugurado la UNIR Quechua Técnico para Ingenieros. Claro que 10 años antes, inglés técnico, ¿no? Entonces, quechua técnico. A raíz de eso me solicitaron hacer, mira, la quechua básico para médicos. Uy, conocí de cerca el ánimo de personas que estaban preparándose en quechua básico, digamos, ¿no? Entonces, tal vez convendría que hay que ratificar que los jóvenes, mujeres y varones, no tengan recelo en ir al último lugar remoto del Perú, tener conciencia de nuestro país, de nuestras potencias. Solo así van a ser ciudadanos, piensen en las necesidades y salgan de su burbuja, porque se puede tener, ¿no?, estar en una burbuja, ¿no?, pensar que, sin querer queriendo, pensar que vivimos en Suiza, porque se vive, hay familias acomodadas que viven tan acomodadas que no piensan que el pueblo es lejano y es lejano, no lejano en dimensiones, sino lejano en, ¿no?, esas distancias de economías y comunidades y saberes. Entonces, y también inclusive amerita que en las universidades produzca las lenguas originarias, sobre todo el quechua y aymara, digamos, como un curso básico. Y recuerdo que en San Marcos el 7-2, cuando yo ingresé, había el curso en básico, el curso de idiomas que era obligatorio, pero era electivo porque había que escoger entre el inglés, francés, alemán y quechua. Había que escoger. Yo escogí ¿Cuántos francés porque escogieron quechua? yo escogí francés porque el inglés del colegio, ¿no?, ya me estaba aburriendo, entonces escogí francés. Pero había para escoger. Tal vez todas esas cosas habría que introducir en el plan de estudios. La idea es preparar para que no haya esos recelos de papá ni de los propios jóvenes. Jóvenes, como usted dice, ya acaban muy jóvenes ahora, en otros tiempos tal vez eran veinteañeros, pero ahora acaban muy, muy jovencitos acaban la carrera. Tal vez hay que reflexionar sobre eso y hiciéramos un comentario. Creo que hay que prepararnos para todo. En este momento hay universidades casi en todas las regiones del país y las universidades le ponen su toque personal. Yo estuve, por ejemplo, conversando con los chicos estudiantes en Ayacucho a propósito de la Universidad de la San Cristóbal, ¿no? He estado con los chicos, en algún momento me tocó sentarme con ellos a conversar, darles una charla de cómo mirar la medicina con la gente, una medicina más comunitaria. Y fue muy interesante porque estos chiquitos salían a la comunidad y trabajaban con las comunidades, muchos de ellos hablaban quechua y no tenían ningún problema. Entonces, habrá que preparar también a los chicos en las universidades por regiones, ¿no? Yo particularmente contraté a un profesor en algún momento cuando fui decana de Lima para aprender a hablar quechua. Mi profesor era un muchacho ayacuchano que por X motivo, no me acuerdo cómo, pero acabamos. Mire, profesor, yo en lugar de estudiar quechua acabé escuchando las historias de los abuelos de este muchacho, de que era del grupo de estos de los que tienen sus caballos y todo lo demás.
algo aprendí de quechua, porque creo que es importante aprender y a poder comunicarme con el resto de la población que no habla el castellano como lo hablo yo. Mi desilusión fue cuando yo hablaba un quechua y en Cusco me hablaban otro y más allá no me entendían, porque creo que los quechuas también son regionales. Hay Pero en es Cusco, en importante por lo Ayacucho y en menos. Apurímac, creo, si no me equivoco, y hasta en Puno. Sí, son diferentes, sí, son diferentes, Ancachapurí. ¿no? Y hay hasta un quechua que se habla en Lamas, doctor, Creo que sí. porque ahí hay un resto de una comunidad que todavía tiene algo todavía mantiene unas costumbres diferentes. Pero es importante, yo creo que es importante darle valor a nuestras lenguas originarias. Hay muchos de los muchachos que vienen de fuera a veces hasta se avergüenzan de hablar quechua, ¿no? Yo creo que es importante y uno tiene que, vamos a irnos hasta que uno tendría que sentirse orgulloso de lo que es y de dónde viene, pues, ¿no? Y si uno tiene raíces mestizas, hay que sentirse orgulloso, y si uno tiene raíces afroperuanas, hay que sentirse orgulloso. Y habemos algunos que tenemos, pues, también un poco de emigrantes, inmigrantes, que han venido a buscar una mejor situación en América, y aquí estamos, ¿no? Y esto es lo nuestro y nos sentimos orgullosos de dónde venimos. Yo particularmente, si me pregunta qué perros tengo perros peruanos, pues, ¿no? Y si me pregunta si tengo un poncho, sí, tengo un poncho, y cuando me regalaron un poncho estilizado, le dije si me podían regalar yo misma me compré un ponchito de los cusqueños de verdad, y tengo uno de esos marrones de Ayacucho, por cierto. Pero creo que es comenzar a sembrar en nuestra gente el orgullo de ser lo que es, ¿no? Y eso a veces a los peruanos nos ha faltado. Eso debe venir desde el colegio, o sea, hay que ser orgullosos de lo que uno tiene y de lo que uno es. Y si podemos estudiar, aunque sea un curso básico de quechua, por lo menos debería ser un curso electivo, ¿no? Para comenzar a que los muchachos se motiven a estudiar. Para algunos será más interesante, para otros menos. Créame, profesor, que en muchos sitios los chicos no están pensando en quedarse en el Perú, están pensando en terminar, poner sus exámenes y salir disparados de aquí. Pero sí creo y estoy convencida que tenemos que formar un profesional peruano para desenvolverse en el Perú. Ojo, que eso no significa limitaciones, ¿no? Significa que esto es el perfil mínimo que tú tienes que tener para ejercer en este país. Si además de esto sabes mucho más de esto, mucho más de otra especialidad, qué bueno que sepas de todo. Pero un chico que se gradúe en el Perú no puede no saber dengue, pues, profesores. O sea, tiene que saber dengue porque soy de acá. Y los colegas en Madre de Dios, en Tarapoto, en Iquitos, me decían, Lili, cuando vienen los muchachos de universidades de Lima, no entienden bien al dengue porque no los han preparado. Y el primer año que yo tomé exámenes de grado en la universidad donde yo trabajo, me dijeron, Liliana, ¿qué quieres tomar? Dengue, porque me acordé de los colegas que se quejaban. Y entonces, o sea, los demás especialistas me miraron un poco preocupada, ¿qué le pasa a esta doctora, no? Pero les digo, es que tenemos que saber, pues, las enfermedades que se dan en el país, cómo los mandas a un serums, a Tarapoto, y los muchachos no saben bien leptospira o dengue, tienen que saber, pues, no. Tenemos que saber rabia, porque en Arequipa hay rabia en los perros, y hay rabia en los murciélagos y en los monos en la selva. Tenemos que saber, pues, aunque esto no se dé en los países desarrollados, y tenemos Sí. malaria, ¿no? Y tenemos por ellos, nadie va a investigar en temas que no los tiene en su zona o que económicamente no son rentables. Entonces, ¿qué tenemos que investigar? Lo nuestro. ¿Qué tenemos que aprender? Primero, pues, lo que pasa acá, después aprenderemos la enfermedad que pasa más lejos. Y si podemos aprender todas, mejor todavía, pues aprendemos todas, pero no podemos dejar de saber lo nuestro. Entonces, sí, profesor Ediberto, yo pienso que de todas maneras tendríamos que tener un cursito, por lo menos de quechua básico, de repente no obligatorio, pero habrá alguno que quiera aprender, y estará bien.
Yo particularmente me encantaría pues que hubieran cursos de quena y de charango. A mí me gusta, yo tengo mi charanguito por ahí que lo he aprendido a tocar a mi estilo, pero vamos a ver si, no, por lo menos con mi manual, a ver si algo aprendí. Pero igual, pues me gusta un buen concierto y me gusta, pero no deja de gustarme también lo nuestro, ¿no? Entonces, sí, pues la formación tiene que ir mejorando, tenemos que tomar conciencia, pero sí que quede bien claro, a mí me interesa tener un buen perfil del profesional peruano y poder sacarlo adelante, y ese es el mínimo, y eso es lo que la universidad debería por lo menos, quede más, a mí no, mejor todavía, pero todas las universidades deberían sacar a un muchacho que sea capaz de llenar ese perfil y que si le tomamos un examen, sea escrito o sea frente al paciente o frente a la simulación, sea capaz de aprobarlo con tranquilidad y de largo. Incluso en el colegio médico yo compré aparatos de simulación en aquella época para poder prestar o arrendar o alquilar a las universidades que no los tuvieran y que los colegas pudieran venir con algún profesor por horas y entrenarse, ¿no? Porque esa es la idea es facilitar. Entonces, eso va a ser finalmente una tarea otra vez del MINSA, otra vez de las entidades formadoras y un colegio médico que impulse estas cosas, ¿no? Eso es importante. Si no hacemos incidencias, si no llamamos la atención, nadie nos va a hacer caso. Muy bien. Heriberto, La permíteme cuarta pregunta, repreguntar. Héctor. ¿Tienes una Sí, cuarta sí. pregunta, por favor? Voy a repreguntar sobre el tema. Vamos a ponerle un poquito de ají a esto. A ver, que no pique mucho, porfa. No va a picar mucho, doctora, no sé, pero coincido en casi todo lo que ha hecho la doctora. Quiero hacer algunos apuntes para empezar, la SUNEDU no podemos pensar ya en su. Pienso yo en un colegio médico que sea de los de antes, que sea el motor y el impulsador de una reingeniería de nuestra medicina. Para empezar, hablemos del examen del ENAM, del examen de la Escuela Nacional de Medicina o de la ASPEFAM. ¿Qué le estoy diciendo al padre de familia de su hijo? Señor padre de familia, su hijo no sabe medicina, no ha aprendido, no puede ejercer. O sea, él no puede ejercer. Pero ¿quién le enseñó esos 8 años? ¿Qué hacemos con esa universidad que ha formado a un profesional que no está capacitado? Entonces, ahí debe entrar también una sanción o un control para esa universidad. Y usted misma nos ha dicho que hay universidades que casi siempre jalan. Entonces, la SUNEDU de hecho no va a hacer nada. Obviamente el colegio médico no puede sancionar, pero sí puede opinar, sí puede decir, y en voz alta. Esa es una. Dos, yo personalmente he visto, doctora, más o menos eran unas 80, ¿cómo le llaman? Slides, ¿cómo le llaman lo que presentan en la pantalla en el laptop? PPTs. Ah, PPT son ahora. no, lo que proyectan en PowerPoint. en la pantalla de la computadora. PPTs. Sí, PPT. PPTs. 80 PPTs en 2 horas, hora y media de clase, sobre fisiología, dictadas por un profesional no médico, que no ejerce la medicina. Entonces yo digo, a ver, si este docente ejerce la medicina, por lo menos que le explique bien. Pero si me va a pasar 80 PPTs en hora y media, estamos hablando de menos de un minuto, y encima un PPT denso, concentrado, o sea, donde había hasta 20 conceptos por cada PPT. Eso no es docencia. Entonces, tenemos que saber también, no lo va a hacer la SUNEDU, no lo va a hacer la universidad, pero el colegio médico puede dictar ciertas disposiciones, creo yo, para decir el perfil de docente que necesitamos. En fisiología, por decir, de la sangre, yo no la puedo enseñar así, porque lo más probable es que el alumno quiera colgarse del cuello, no lanzarse de un edificio. Pues yo me hubiera lanzado si me ponen, porque no lo voy a aprender, pues definitivamente. Entonces tenemos que hacer que el perfil del docente sea el adecuado para formar nuevos médicos y probablemente tener mayor porcentaje de aprobación en ese examen. Entonces son dos cosas que deben ir de la mano.
y que es obligación de la única entidad que puede salvar la medicina en el Perú, creo que es el Colegio Médico, no es ni la CEFAM ni el Ministerio. Lo que pasa es que el Colegio Médico, si usted ve la ley de creación, fue para apoyar en lo que es la salud pública y el bienestar del médico y el control ético del profesional médico, ¿no? Entonces, cuando a veces nosotros queremos entrar, podemos hacer un poco de incidencia en política, o sea, podemos ir al Parlamento y hacer visible esto que está mal. Podemos ir al MINSA y conversar 100 veces con los de personal y con los propios ministros, y en algún momento podemos pues ir a la PCM o pedir una cita con alguien que esté en un alto cargo presidencial de la República o alguien y visualizar. Esos serían los caminos, me parece a mí, más cercanos a poder realizar. Lo otro es hacer público, periodismo, hacer un poco, yo le llamo hacer un poco de bulla, pero la realidad es que sería hacer énfasis en problemas que a veces no son visibles y que uno los quiere hacer más visibles. Ojo, sin un afán de pelearse con nadie, ni mucho menos, simplemente decir, ese es el problema, resolvamos, ¿no? Y eso se resuelve en varias aristas, no es el tema solamente de un lado. Por eso le digo que yo fui o sea, yo fui muy enfocada en pensar que teníamos que hablar con las facultades de medicina y que ellos tenían que regularse, ¿no? Por ahora eso puede llamarse examen ENAM, y puede ser pues que los padres de familia, antes el examen de ENAM ni siquiera era publicado, no se guardaba bajo 7 llaves. Ahora lo sale por todos lados. Ahora está en todos lados, pues, ¿no? Y podemos darnos cuenta, y algunos teníamos acceso a estas cosas, pero ya sabemos de dónde están. Entonces, eso ha hecho que algunas facultades pues le pongan un poco más de atención a la formación. Definitivamente hay algunas universidades que preparan a sus chicos para dar el ENAM, les dan un curso mientras son internos de medicina. Hay academias que se enfocan en preparar a los muchachos para dar el ENAM, ¿no? Que a mí eso me llama pues ya la atención, ¿no? O sea, ahora hay academias para presentarte al residentado. Yo me preparé sola con mis libros, Academia estudiando, para todo, o sea, estamos generando... Ahora hay academias para todo, por eso pues yo estoy planteando tener alguna academia de formación también en el colegio médico para los que no pueden costearse una de estas Claro. academias privadas. Sí, pues, porque algo hay que hacer, ¿no? O sea, si no estamos jugando en desventaja los que tienen, los que no tienen, y hay mucho chico muy inteligente que no tiene cómo prepararse, que tiene que trabajar y necesita algunas otras cosas. Pero sí, yo creo que el colegio médico tiene que velar, porque después yo los colegio, y cuando hay un problema van a decir negligencia médica y Sí, nos cae a todos, ¿no? claro. Nos cae a Claro, todos. Claro. Y hay gente que sabe mucho y que aprende mucho y que se prepara mucho, ¿no? Y que realmente hace las cosas bien. Y tenemos que hacerles entender a los chicos que cuando uno escoge una carrera donde hay vidas humanas y donde hay salud, te estás comprometiendo de por vida a estudiar, a aprender, a ver qué hay lo nuevo y qué puedes hacer por salvar vidas, ¿no? Yo creo que a todos nos formaron en medicina para salvar vidas y no para hacer daño, pero eso implica pues actualizarte y implica aprender. Y sabemos pues que hay universidades que exigen más, o sea, ni siquiera digo que tienen mejores docentes, sino que tienen más exigencia, y cuando te exigen más, más aprendes, ¿no? Tuve la suerte esta mañana o ayer en campaña de salir a recorrer algún hospital y me encontré con una doctora ya adulta, grande, que se me acercó y me dio un abrazo. Lili, ¿cómo estás? Hola, le digo, ¿qué es de tu vida? Y de repente les dice a las dos doctoras que estaban con ellas, fue mi residente de tercero y nos tenía, yo era la interna y nos tenía pero a raya, y nos hacía llegar temprano y pasar visitas solo con ella y tenerle el informe al día. Y encima, una vez que le pasábamos la historia, ella nos explicaba de qué se trataba y después decía, cuidado que los estoy engañando, váyanse a leer un buen libro y aprendan bien y después vengan y cuéntenme qué cosa dice el libro. Entonces me dice, eso que nos enseñaste tú, me dice, lo he mantenido durante mi residencia, durante ahora que soy ya médico adulto, y me sirve, me dice, y eso no tengo cómo agradecerte que me hayas tenido a raya. Y de vez en cuando pues le decía, súbanse al carro, nos vamos todos a comer a la calle.
doctora, que no tengo plata. No importa, dos comparten un plato, pero vamos a hacer trabajo de equipo y distensión de equipo. Y nos llevamos a la enfermera después de que salía su turno, nos íbamos todos a comer a un sitio y después los devolvíamos. Porque hay que formar a los muchachos y hay que exigirles a los chicos. Yo no era profesora, yo me estaba formando como residente. Pero qué orgullo que mis muchachos, o sea, mis médicos, mis colegas más jóvenes, aprendieran más y supieran más, aunque su universidad no se los pidiera, ¿no? Y hemos hablado todo este tiempo del pregrado, o sea, ya tenemos un montón de problemas con el pregrado que resolver, pero además, ¿qué pasa con el residentado, no? Si faltan vacantes para la residencia, tendríamos que escoger. No es posible que falten neurocirujanos en Iquitos, donde todo el mundo camina en moto. No es posible que haya que derivar a una paciente porque no hay un anestesiólogo que pueda dar anestesia porque uno está de vacaciones y el otro está en una cirugía. Entonces, tenemos que resolver esos temas, ¿no? Residentados viendo las necesidades del país, y residentados de calidad, ¿no? O sea, con un tutor que te enseñe, que te guíe, que te diga cómo hacer, porque no puedes ir a un sitio a no tener quien te ayude a aprender, ¿no? O sea, los más viejos estamos y con más experiencia estamos para enseñar a los más chicos. No podemos mandar a muchachos donde su universidad no tenga un tutor que esté permanentemente enseñándole al chico, ¿no? Si no va a ser un engañamuchachos. Sí, la Entonces, cuarta también eso es pregunta importante. me toca a Sí, mí, la creo, cuarta pregunta, Héctor. Alberto. Sí, Sí, la sí, cuarta pregunta te justamente toca a ti. lo que está hablando la doctora. Es la cuarta pregunta, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. Bueno, antes de Sí, la cuarta además pregunta. se está prolongando la conversa un poco más de lo que habíamos pensado No, todos, sí, sí. ¿no? Bueno, como usted dice, el examen del ENAM lo publican, ¿no? Y muchas veces los sanmarquinos, como usted, lo publican los colegas médicos, ¿no? Sacándome ¿De qué cachillo. universidad es usted, doctor? Discúlpeme el A eso atrevimiento. voy, ¿no? Yo vengo de la Villarreal, pero yo no me Ya. pico, ¿sabe por qué? Porque yo soy abogado por San Marcos, así que no tengo ningún problema. Le digo, yo no me No, molesto, le digo, porque yo soy abogado por San Marcos y tengo el título, entonces le digo, a mí no me no afecta. se preocupe, que en mi lista hay más de 4 villarrealinos a los que yo quiero. No, fuera de bromas. Sí, sí. Usted sabe que en nuestras épocas trabajamos muy bien. Tengo muy Sí, buenos amigos de la villa. En mi lista van 4 o 5 villarrealinos, van de San Martín, van de otras universidades. Porque una vez que uno se recibe, uno tiene el orgullo siempre del alma mater, pero entiende que hay muy buenos profesionales que salen de otras universidades y con los cuales es realmente agradable trabajar, ¿no? así es. Mi futuro secretario es de Villarreal, Caramba, mis dos doctoras de ética son villarrealinas, tengo el secretario nacional y el secretario general y el secretario nacional, los dos son chicos de Villarreal, bueno, uno es grande y el otro es jovencito, son de Villarreal. Yo no tengo mucho en la plancha de gente de Villarreal porque es gente trabajadora y gente que aprendió muy bien la carrera. Y tengo también de otras universidades, ¿no? Porque creo que tenemos que tener una buena representatividad para poder entender mejor. No, yo así es. trabajo fuera de bromas, muy bien con gente de otras universidades porque tienen todo mi respeto cuando lo hacen bien, de verdad. Y Villarreal ha formado muy buenos médicos y muy participativos, y a veces les falta otras universidades, ¿no? Son gente que está. Entonces, bueno, pero diga usted cuál es la cuarta pregunta. La pregunta es fácil, ¿tiene el colegio médico, y no sé si lo tendrá el MINSA, una data, a propósito de lo que usted decía, una data de la cantidad de especialistas que tiene el Perú en general y por departamento? Porque sobre esa base se puede, digamos, hacer los exámenes de residencia orientados a aumentar la cantidad de especialistas que se faltan. E inclusive, bueno, pero eso es Sí. una política de salud que es un poquito utópica, ¿no? Ver la posibilidad de donde falten menos especialistas, compensar con bonos para hacer más atractiva la carrera. Pero existe esa data, la tiene por lo menos el colegio médico. Sí, tenemos en Conoce a tu médico, si usted entra, tenemos el registro tenemos el registro de médicos, por un lado, está el registro de especialistas, por otro, y inclusive tenemos el registro de subespecialistas, que ya se está viendo.
No lo tengo claro, la verdad es que no lo sé si lo tenemos por regiones, porque recuerde usted que los médicos nos movemos por aquí y por allá. Sí, pues sí, sí, sí. Entonces, podemos encontrar dónde está, o sea, si usted va a la data de especialista, busca todos los neurocirujanos, por ejemplo, y con ese número de colegio, usted revisa en qué colegio está. O sea, si está inscrito en Trujillo, en Tumbes, o sea, qué consejo regional pertenece. Ahora, muchos especialistas, por ejemplo, de Lima, hacen 15-15. O sea, trabajan 15 días en Lima y como no podemos tener la doble percepción, o sea, no podemos trabajar para el Seguro y para Minsa, o para Minsa y las sanidades, se subemplean, y esto es bien interesante porque ese es otro tema también que hay que tocar, para empresas privadas. Entonces, Minsa o Seguro Social contrata con una empresa y el médico trabaja para esa empresa, entonces el médico ya no hace doble percepción, pero es una manera de prácticamente hacer lo mismo, claro, con la empresa intermediaria que le va a mochar un poco el sueldo, ¿no? Esa Así es la es. realidad. Pero los muchísimos colegas, si usted va, por ejemplo, a Huancavelica, en Huancavelica yo estuve en el hospital y conversé con los colegas y me decían, no, yo voy a estar estos 15 días aquí, doctora. Y los próximos, ¿dónde estás? No, me voy a trabajar, yo tengo contrato en ICA. Entonces, yo soy de ICA, doctora, Sí, y pues sí, sí, sí. trabajo 15 días en ICA, junto mis días y después me vengo y junto los otros 10 o 15 días en Huancavelica, ¿no? Y como eso, tengo amigos intensivistas que trabajan en un hospital grande en Lima y están trabajando en la UCI de Tumbes o en la UCI de otras regiones y están haciendo esto por terceros, ¿no? Porque hay muy pocos intensivistas, dicho sea de paso, ¿no? Sí, sí, yo un buen Poquísimos. tiempo trabajé como intensivista y ese realmente el trabajo es duro, ¿no? El trabajo es fuerte. Pero estos colegas se van de aquí para allá. Otra cosa que necesitamos, otra especialidad, por ejemplo, son anestesiólogos, ¿no? O sea, realmente necesitamos anestesiólogos. Eh, los he visto y he visto las necesidades. Necesitamos psiquiatras. Tenemos muy pocos psiquiatras para una población con tanto problema y más aún ahora con la violencia, peor todavía. Psiquiatría es una especialidad que Este, se necesita bastante. Y sí, anestesiólogo bastante también, como le digo, hay bastantes mujeres ahora en mi servicio, yo soy anestesiólogo también. sí, Y sí, sí. las Ya somos mujeres más. Ya, somos, ya por sí, si sí, sí. acaso, cuando nosotros vimos cuando ha sido el de año 19, yo estuve revisando un poco la data y mujeres médicos menores de 40 años ya éramos más en Lima y en Arequipa. No Sí, dudo que ya sean más también en Trujillo y otras ciudades grandes, ¿no? gracias. Eh, cada vez somos más mujeres las que estamos en la carrera médica. En los últimos 30 años se ha volteado la tortilla. Mi madre eran 16 para 200 hombres. Ella terminó el año 57, entonces fíjese la diferencia, ¿no? Ahora son muchísimos más mujeres jóvenes. Eran Lo tantas que va a mujeres, implicar, sí, sí. eran tantas mujeres que yo me jubilé pensando escapar de ahí, llegué a mi casa, ahora me manda mi esposa. Es un tema. Pero la realidad es que eso va a implicar también que hayan médicas que puedan salir de permisos de lactancia, de embarazo y que va a tener que ver cómo compensa. Va a implicar también que tengamos vestidores de hombres y vestidores de mujeres que ya están adecuándose, Y pero así que también, a ¿no? veces es un Claro. poco complicado, y horarios y algunas exigencias, ¿no? Entonces, eh, la carrera se está volviendo más femenina que masculina, va a implicar una serie de cambios y de usos y costumbres, Y debe haber un cambio de pero las masculinidades para afrontar que la mujer tiene que estar en el hospital y el hombre asumir de alguna manera, compartir la responsabilidad del hogar. Son una serie de cosas que se vienen. bueno, eso es de hecho, ¿no? O sea, Sí, yo pues, no concibo una sociedad moderna donde no se forme un equipo. Y así si es. tú te casas con alguien o te vas a vivir con alguien o como quieras llamarle, si no se trabaja en equipo, eso no funciona, No ¿no? Y funciona, uno así es. tendrá que dar su tiempo mientras el otro se perfecciona. Yo conozco a un par de amigos. Ella ha hecho primero la residencia, ya terminó y ahora él se ha presentado a la residencia y él es R2
y la esposa pues es una cirujana que ya tiene su línea de carrera, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, es en la sociedad moderna y ahí estamos todos, ¿no? No solamente los médicos, supongo que será igual para el resto. Y adelante, Gilberto. Sí, la quinta pregunta, doctor. ¿No eran 4 nomás? No, no. Era seis. Entonces, medimos el tiempo. Con un mejor nivel de atención primaria en salud, Ajá. ¿se pudo evitar la muerte del congresista Guerra García y del asesor del Congreso hace 2 años? Una pregunta más elaborada. Eso es siempre complicado, porque si el infarto fue masivo y este señor estaba en un 1-1, no hay, o sea, si usted tiene un infarto masivo, necesita un hospital grande que pueda tener cierto tipo de procedimientos que no son fáciles de ejecutar. O sea, si usted quiere poner un stent o quiere, o sea, poner un catéter que llegue hasta la arteria que está obstruida y abra usted la vía y pueda haber irrigación, o quiere poner usted, por ejemplo, una sustancia que diluya ese coágulo que está tapando la arteria, usted necesita un equipo especializado. O sea, si en esa posta hubiera habido un médico general atendiendo como la atienden temprano, no puedo afirmar fehacientemente que se hubieran salvado. O sea, eso necesita una atención con un personal especializado, incluso con un cardiólogo bien entrenado, que pueda, uno, ponerlo en una sala de cateterismo y hacerlo, o dos, pasar estas sustancias que van a necesitar un monitoreo permanente al costado del paciente. Entonces, decir que porque no estuvo el médico a las 8 o a las 9 allí, no puedo decir fehacientemente que un médico solo de primer nivel congresista. Probablemente le hubiera podido poner una vía, lo hubiera podido controlar, hubiera podido hacer el diagnóstico y hubiera necesitado evacuarlo rápidamente a un centro con mucho más equipamiento, ¿no? O sea, hay cosas que no son para tratar en un periférico y que pudiéramos ser un poco exagerados en decir que hubiéramos podido salvar, pero por lo menos hubiéramos podido darle en un primer momento la posibilidad de evacuarlo rápidamente, ¿no? Cosa que no sucedió, porque si tengo entendido que fue primero una posta y después lo evacuaron, entonces eso sí se hubiera. Recuerde usted que hubo un ministro de Defensa, me parece, que se murió, ¿se acuerda usted? Hace 4 o 5 años, que estaba haciendo una visita en la selva, ¿se acuerda usted? Y que le dio un infarto masivo y que falleció, porque claro, en el campamento pues no había mayor cosa como aliviarlo. Si ese señor ministro hubiera estado aquí en Lima y hubiera estado cerca a su hospital, no me acuerdo si era, creo que era del ejército, ese señor se hubiera salvado, no lo sé, pero por lo menos se hubiera hecho una serie de procedimientos con equipamiento para poder salvarlo. Entonces hay que ser realistas, no podemos, hay cosas que no se pueden tratar con un solo médico en un solo periférico, es imposible, pero por lo menos se hubiera hecho un diagnóstico temprano, rápido, y se hubiera de repente conseguido una ambulancia que lo evacúe más rápido a un centro más grande. Y inclusive allí habría que preguntarnos cuánto más hubiéramos podido ayudar realmente. O sea, hay cosas en que hay que ser bien. Nos hubiera gustado que se salve, por supuesto, ¿no? Nos hubiera gustado darle mejor, sí. Le aseguro que si hubiera estado cerca, en una ciudad un poco más grande, con un hospital más especializado, probablemente sí. Aunque recuerde usted que lo único que tenemos de realidad es nacer y morirnos. Entonces, a veces se hacen cosas, y yo he visto un paro cardíaco en plena zona de revascularización, de ponerle el stents, y tenía ahí súper especialistas que lo sacaron del paro y este amigo sigue viviendo. Pero a veces hay que contar con algún personal entrenado y con equipamiento que pueda realmente hacer algo para cosas como esas, ¿no? Esas son cosas graves. Muchas gracias. Y ese conocimiento, a ver, perdón, Gilberto, dale.
Sí, la Sí. pregunta para ti, la sexta Ya, pregunta. ya. Un acápite. Ese conocimiento de primeros auxilios o digamos de RCP, que es básico, debería, con otros conocimientos básicos, ser, digamos, el insumo principal del examen general para médicos, para todos los médicos de repente, como una forma de tener estandarizados ciertos conceptos, como por ejemplo el dengue. El dengue es básico, ¿no? O sea, más que irnos por otras preguntas un poquito más allá de ¿no? ¿Dónde está la arteria de vesícula apendículo-cólica? No nos interesa. Nos interesa que sepas hacer un RCP, nos interesa que sepas el dengue. O sea, digamos, tener que el examen del ENAN sea más orientado a conocimientos que todos debemos tener y que estén básicamente capacitados. Pienso Es que que podría ser. por ahí va un poco el tema, mire, si yo tengo un perfil del ente rector, el ente rector tiene que ser el MINSA y tiene que ser un ente rector para todo el Perú y debería ser un ente rector en todo lo que concierne la salud del país, en la formación, en la calidad y en el nivel mínimo requerido. MINSA es el que tiene que estar preocupado por esto, porque ellos son los rectores de esta cosa. Sí, pues, Y sí. entonces, si yo le pongo el perfil a usted de lo que yo quiero, entonces el examen que se tome tiene que tener ese nivel, porque no le voy a tomar un nivel de súper especialista a un muchacho que está comenzando la carrera. Sí es. Entonces, eso es lo lógico, y eso pudiéramos exigirlo si tenemos un perfil que el MINSA, junto con la academia, deciden. Y eso es importante. Entonces, por eso es que desde hace, y después comienzan los problemas que del intrusismo, que del ejercicio ilegal de la medicina, porque cada carrera debe tener una malla curricular enfocada a lo que el país necesita y a lo que Sí es. podemos formar. Entonces, Coincidimos. como yo les digo, si aprendemos más, qué bueno que sepamos más y que seamos súper expertos cuando salimos. Pero tenemos que tener pues ese perfil del médico. Sé que hay un perfil que se creó después de que yo salí de decana, pero siempre es bueno revisarlo porque los tiempos pasan y las cosas van cambiando. Pero sí, ese perfil debería ser respetado por todas las universidades con calidad, ¿no es cierto? Y los exámenes que se tomen para ejercer en el Perú deberían tener como mínimo ese perfil. Por supuesto, de exigir más y otras cosas, pero no menos ese perfil. Y ojo, no pedirle a un muchacho que está comenzando que sepa pues como un súper especialista o como una persona con mucha experiencia, ¿no? Puede saber un poco de medicina de emergencia, pues, porque se va a ir lejos al serum, si debe saber un poco de todo, pero no le pidas, pues, que sea un neurocirujano o que sepa pasar un catéter. No es cuando yo enseño terapéutica en la universidad y lo que les exijo yo a los chicos es qué harías tú en un primer nivel y qué harías tú si estuvieras en un hospital. Y te pongo las dos cosas. Hasta aquí llegas. De aquí comienza a buscar quién te transporte al paciente y comienza a apurarte. Eso es lo que te toca a ti y de acá tienes que encaminarlo. Entonces es importante saber también qué puedes hacer y qué no, ¿no? Y eso es importante. O sea, tenemos que saber RCP, no solamente los médicos, todo el Todo, personal que todo. trabaje Ujú. tiene que saber RCP por lo menos básico. No le pediremos pues que califiquen el americano, pero que hagamos un RCP donde sepan cómo masajear, cómo poner una buena bursa. Y hoy contratamos nosotros a un profesor de emergencias para que diera cursos gratuitos a los médicos que quisieran. Nosotros le dimos a un montón de médicos cuando estuvimos en Lima y ayudamos a Lima a formar más porque los chicos tienen que saber eso para donde estén. Lo otro pues es saber utilizar un buen desfibrilador, desfibrilar en su momento, ¿no? Eso es básico, pero pregúntese usted si todos los centros tienen un desfibrilador funcionante. Y entonces veremos si la presencia de un médico de primer nivel de atención hubiera podido salvar de repente, porque probablemente lo que hubo ahí, bueno, pues fue un infarto con una fibrilación. Correcto.
que de repente se hubiera podido hacer algo, entre comillas, ¿no? Porque eso es bien fácil sentarse en el escritorio frente a la computadora y decir, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, pero una cosa es con guitarra y otra con cajón. Con cajón. Y como ya nosotros peinamos canas, sabemos que a veces decir yo hubiera, sí, pues, pero no estabas ahí y tú no lo viste. Entonces, y nadie sabe finalmente qué pasó, ¿no? Es complicado, doctor. Adelante, Pues esta Gilberto, pregunta, la última esta pregunta o pregunta, lo que tú desees. ojalá la pregunta es esta, porque ahí está, Sí. estoy leyendo la pregunta. Ajá. La pregunta sí, estoy leyendo, pero parece que en realidad lo contesta. Dale, dale. Se ha Cambiar o cortado el mejorar internet. la situación de la salud en el Perú. Una cosa Perdón, simple. ¿de qué la situación de? Ya. ¿Qué plantea usted desde el Colegio Médico para cambiar o mejorar la situación de la salud en el Perú? En realidad es como una colofón, ¿no? Porque a lo largo de la intervención ha estado, ¿no?, Ya lo ha estado planteándonos diciendo, interesantes claro, propuestas. prácticamente sería una conclusión. Casi un Bueno, colofón, lo ¿no? primero es que tiene que haber una conversa entre las autoridades, ¿no? El colegio médico no actúa solo, el colegio médico tiene que hacer visibles las necesidades y las falencias para poder conversarlas. O sea, si no las hacemos visibles, eso no se va a mejorar. Segundo, hay que conversar con autoridades. El MINSA es el ente rector y quien esté de ministro de salud tiene que preocuparse por estos temas, que es la salud del país. Tercero, no hay peruanos de segunda en la salud. Si los más pobres de Lima tienen al Hospital Almenara, tienen al Hospital Rebagliati, si son asegurados, o tienen al 2 de Mayo, o tienen al Hospital, qué sé yo, Bravo Chico, o llámese como usted quiera llamarle, ellos bajan, suben, corren, toman un taxi y llegan. Si el poblador del Ande, si el poblador de la selva tiene un problema serio, va a ser bien complicado que lo puedan atender. Tenemos que pensar en la salud, pero no solamente en las ciudades, tenemos que pensar fuera, allí donde está la gente que nos necesita, y tenemos que hacer algo por ellos, y tenemos que utilizar la nueva tecnología, y tenemos que crear, si no existe, una carrera que permita que los profesionales, no solo médicos, puedan irse a trabajar con algunos beneficios especiales para que sean puestos atractivos. Tercero, necesitamos mejorar la educación, y para eso tenemos que tener, uno, el estándar que buscamos. Dos, tenemos que tener una buena conversación con quienes rigen el sistema universitario. No se olvide que ellos se rigen por reglamentos propios y leyes propios, y más allá la autonomía universitaria, que también tiene sus bemoles. Entonces, en todos esos sistemas hay que poner este mínimo nivel y tener cómo cuantificarlo. Usted como ingeniero sabe que lo que no se mide, en lo que no es cuantificable, tenemos poco cómo mejorarlo o cómo levantarlo. Tercero, tenemos que tener un presupuesto en salud que sea utilizado realmente donde se necesita. Y el colegio médico no solamente debe pedir un incremento del presupuesto en salud, sino tiene que pedir, como nos enseñen a los que no somos economistas, a los gerentes regionales, a quien tenga que ver la inversión, cómo gastar sin equivocarse, porque muchos tienen preocupación de invertir y que luego les venga un problema de fiscalía, un problema de inhabilitación para trabajar, que ha pasado con muchos profesionales que gastan y que luego la Contraloría viene y les dice que invirtieron donde no debieron invertir o firmaron lo que no debieron firmar. Entonces, ese presupuesto debe ser mejorado, pero debe ser ayudado a poder gastarse bien. Y el colegio médico, si bien no tiene algunos de estos fines, sí creo que puede sacar a la luz esos problemas para hacerlos públicos. Y a veces, cuando es la sociedad la que se da cuenta, es la propia sociedad la que presiona a quien esté de turno en determinados puntos del gobierno para poder realmente conseguir lo que necesitamos, ¿no? Particularmente creo que hay que estar con los parlamentarios y hay que decirles lo que pasa y hay que exigirles que hagan algo porque ellos son los legisladores. El colegio tiene iniciativa legislativa, entonces hay que utilizar esa iniciativa legislativa y hay que buscar quienes en el Congreso realmente pues quieran comprarse el tema. Y por otro lado,
conversar con las autoridades de turno, ¿no? O sea, hay que estar y estar y estar y estar hasta que las cosas se consigan. Si no, mire, todos nos lavamos las manos, nos sentamos en el escritorio y nos dedicamos a poner comunicados en los periódicos. Nadie nos hace caso. Necesitamos que esto realmente se haga público, pero no solo con comunicados, sino con quien transmite la información, con quienes tienen decisión política para que las cosas cambien. Y necesitamos que los profesionales de la salud realmente entendamos que son carreras de servicio, pero que necesitamos que nos den las herramientas para servir. Nosotros queremos trabajar con la población. Creo que hay muchísima gente que da mucho de su tiempo y de su propia persona. Ahora en mi lista está yendo un médico que es experto en tuberculosis. Me lo he jalado justamente por eso, porque el hombre es muy comprometido y él va a la parte de salud. Y este señor se va a las cárceles a atender a los presos con tuberculosis multidrogo resistentes y con cosas peligrosas, y se va a hacer trabajo comunal con la FAP, se va a los sitios donde pues no va nadie, ¿no? Van a hacer servicios y campañas. Y créame que como él, hay colegas, ¿no? Hay colegas que son un ejemplo de entrega, de servicio. Y de alguna manera tenemos que darle facilidades para que, ya que quieren hacerlo, poder ayudarlos, ¿no? El colegio debe hacer visible a estos profesionales, el colegio médico tiene que hacer visible las falencias del sector. No comprarse el pleito con nadie, pero tampoco, pues, estar pendientes para que te den un cargo, ¿no? Entonces, el colegio tiene que hablar, tiene que decir, tiene que levantar la voz, y por eso estamos postulando, porque creemos que hay que hacer cosas. Yo no soy de escritorio, yo soy una deportista, a mí me gusta salir corriendo con mi mochila y con mis zapatillas y hacer las cosas, ¿no? Me desespera estar mucho rato sentada. Me gusta estudiar y en eso sí me siento, pero si no, deme usted algo, cómo trabajar, cómo hacer, cómo correr. Cuando fui decana caminé por casi todo el país, subí a Cerro de Pascua o Huancavelica para conocer cómo trabajaba. Y le cuento que este año me inscribí como cualquier profesor de la universidad, sin ningún cargo en especial, al examen del ENAM, porque quería ver cómo era, pues, y si no lo veo y si no lo tomo, no sé de qué estoy hablando. Así que este año tomé el examen del ENAM, vi como la actitud de los alumnos, vi los intentos de querer buscar información fuera de la que tenían que tener frente a su computadora, vi la rigurosidad del examen. Por ahí me compraba hasta las preguntas para mirar qué tomaban, pero creo que es importante involucrarse. Si no te involucras, no entiendes. Si no conoces la realidad, como yo les decía, si no palpas, no hueles, no miras lo que siente el paciente que está sentado en una sala de esperas, si no sientes lo que me dijo una otorrinolaringóloga en Cusco, compartiendo 2 médicos, un mismo consultorio con 2 pacientes, ¿sabe qué? Es trabajo heroico, ¿no? Y si uno no lo hace visible, si uno no dice que se necesita algo más, esto va a seguir igual, porque es más fácil. Entonces, yo creo que eso es el corolario, ¿no? Hay que salir, hay que hacer visibles estos problemas. Hay múltiples problemas, señores. Pero si no comenzamos por el primero, y no ponemos a gente idónea, gente que sepa, ¿no? Hay gente que sabe más de educación médica que yo, hay gente que sabe más de construcción, hay gente que sabe más de presupuestos. Yo me estoy llevando a 2 doctoras tesoreras que son expertas en economía, que hacen presupuestos de apoyo para Banco Mundial y otras cosas, justamente para que chequeen bien las cosas. Yo he hecho un diplomado en farmacoeconomía, tengo un MBA que nunca saqué el título, porque realmente si uno no conoce el monstruo desde adentro y si no entiende cómo funcionan las cosas, esto no funciona. Entonces, creo que el colegio médico tiene mucho por hacer. Creo que no hay que sentarse, creo que no solamente hay que escribir comunicados, creo que hay que ir a tocar puertas, hay que hacer bulla, hay que... Yo no soy de mucha cosa, pero en algún momento creo que hay que hacer un poco más de incidencia y hay que tocar más puertas, ¿no? No nos podemos quedar sentados, hay mucha gente que está esperando. No solamente los colegas, también la salud del país espera por más, ¿no? Y si nosotros que somos los que trabajamos en salud, que conocemos, no hacemos nada, ¿qué esperamos? ¿Que un economista lo haga? ¿Que lo haga alguien de afuera? No, no va a funcionar, ¿no? Entonces, hay un mundo por hacer. Ahora han aumentado a 3 años, así que da más ganas de hacer. Y hay mucho que hacer también por los propios colegas, ¿no? Un jubilado
con 840 soles. Eso es a los 70 años. Menos de un sueldo mínimo vital. No se puede tampoco vivir con eso, ¿no? Así es que hay por eso bastante que hacer y creemos que desde el colegio médico podemos comenzar y poner un peldaño adelante. Que el que venga ponga el segundo y el que siga el tercero, ¿no? Entonces, el colegio médico debe ser eso, debe ser un ente que apoye, que ayude a sacar esta salud hacia adelante. Muchas gracias, Doctora, doctor. Muchísimas gracias. Gilberto. Doctora Cavani, le agradecemos desde Palco Sur este modesto programa, su presencia, su sinceridad, el tiempo que nos ha dado. Y de mi parte, creo que de Gilberto también le deseamos el mayor de los éxitos en estas próximas elecciones. Entonces, Gilberto no es médico, pero si lo fuera, creo que ya tendría su voto también. Doctora, muchas gracias realmente. Le agradezco Gracias bastante. a ustedes, ha sido... Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por este parabienes tiempo. En sus proyectos. Mil parabienes en sus proyectos. Muchas gracias. Buenas noches. Esperamos noches para tenerla ustedes y otra vez necesitamos de su presencia o de repente ya como decana para conversar más del tema. Bueno, ojalá somos un equipo que no tiene ningún sponsor y no tenemos nadie que realmente luego nos pueda exigir alguna cosa y eso nos va a permitir trabajar pensando, ¿no? Creemos que hay que buscar caminos y hay que abrir caminos. Y a veces cuando uno está esponsoreado, la cosa es más complicada, si es Claro que que la sí, gente claro que que va sí. con nosotros es gente que va con entera libertad a realmente hacer algo mejor, si es que podemos, ¿no? Y si no nos eligen, igual trataremos de hacerlo por fuera y hacer que esto mejore y que este país sea un mejor sitio y sobre todo que la salud esté más al alcance de todos, ¿no? Yo creo que esa es una necesidad. Nuevamente, doctora, de parte de Gilberto y mío, de Palco Sur, muchas gracias por su presencia y agradecer a todos quienes nos han compartido con nosotros esta importante entrevista. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Para Suerte. servirles, hasta luego. Gracias a ustedes. Foto finalizar. Bien, Gilberto, nos estamos desconectando. Buenas noches. Hasta luego con todos. Gracias. Hasta luego, sí. Muy bien.